nombre de Jesús, aleluya. Dios le bendiga a todos, hermanos. Dios le bendiga más. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Qué gozo de estar aquí en la casa del Señor, hermano. Sonría que Cristo le ama. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Bueno, vamos a prepararnos, hermano, para la vigilia. Yo sé que nos vamos a gozar en el nombre del Señor. Dios nos ayude, nos fortalezca para venir, hermanos, con esa disposición del corazón de buscar la presencia del Señor sobre todas las cosas. Bendito sea el nombre de Jesús. Saludamos a nuestros hermanos y amigos en esta preciosa noche. Damos gracias al Señor por una oportunidad más, hermanos. No estuve con ustedes el domingo por cuestiones de salud, pero gracias al Señor que hoy me ha dado las fuerzas para estar aquí y me estoy gozando. Pongámonos en pie, hermanos, vamos a orar, y como cada martes compartimos un estudio de la palabra del Señor y vamos a continuar en esta noche hablando del crecimiento en Cristo. Bendito Dios y Padre Celestial que estás en gloria, Señor, venimos delante de tu presencia dándote las gracias, dándote la gloria y la honra, Señor, que solamente a ti te pertenece. Gracias, Señor, por concedernos tu favor de estar aquí en esta noche en tu casa de oración. Gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio, Señor, de poder adorarte con libertad. Gracias porque, Señor, has puesto en nuestro corazón el deseo de estar aquí en tu casa. Te damos las gracias, Señor, la gloria y la honra que solamente a ti, Señor, te pertenece. Suplicamos, Señor, que tu presencia continúe con nosotros, que tu Santo Espíritu, Señor, abra nuestro entendimiento para comprender tu palabra. Pedimos, Señor amado, el perdón de nuestros pecados, pues reconocemos, Señor, que estamos faltos delante de ti. Perdona, Señor, las malas intenciones de nuestro corazón, los malos deseos, los malos pensamientos, aun aquellos pecados, Señor amado, de omisión. Perdónanos. Y en esta noche, Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú me ayudes, Señor, para compartir, Señor amado, la enseñanza de tu palabra y que podamos juntos, Señor, continuar creciendo hasta llegar, Señor, a la semejanza del varón perfecto, a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Padre, gracias. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Mis amados hermanos, para mí ha sido una preocupación como pastor preguntarme por qué muchas veces nos estancamos, no crecemos. Y continúo en la búsqueda de buscar respuestas que nos ayuden a que podamos nosotros crecer. Después de todo, el crecimiento, hermano, creo que es el tema más importante para el creyente. Necesitamos crecer espiritualmente, no es una opción, es una necesidad. Cuando veo que las iglesias por un momento crecen y después menguan, hay muchos creyentes que se van, algunos por razones justificadas, porque se mudan de un estado y creo que está bien, pero cuando se mudan por otras razones es preocupante. Y en la mayoría de los casos, la gente se va de las iglesias porque realmente no ha crecido. Y entonces
Me veo en la necesidad, hermano, con la ayuda del Señor, y ruego al Señor con todo mi corazón. Hoy ha sido un día de esos difíciles para mí, pero rogaba al Señor que me ayudara para poder compartir con ustedes una palabra que nos ayude a entender mejor, que nos ayude a examinarnos. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué no crecemos? Y si crecemos, muchas veces ese crecimiento no es normal, es muy lento. Bendito sea el nombre de Jesús. Y eso es preocupante cuando un creyente, hermano, no crece y se estanca. Hoy quiero hablar sobre las claves del crecimiento. Vamos a tomar nuevamente la cita de segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18, que es una escritura poderosa. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Y leemos la palabra del Señor con toda reverencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos, amén. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Me he preguntado por qué el creyente no crece. Vemos el resumen del apóstol Pedro, que tiene que decir de esta gran epístola, y dice que debemos de crecer en la gracia. Y regresa casi como al principio en su primera epístola, una escritura, hermano, que también es clave. Y es primera de Pedro 2:2, donde dice la escritura, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Nuevamente el énfasis, hermano, está en el crecimiento. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora Pedro empieza en un sentido, comienza y finaliza sus epístolas prácticas con un mandato para que crezcamos. No es una opción, es un mandato, es una necesidad, hermano, de crecer. El crecimiento espiritual es básico para la vida de un creyente, así como el crecimiento físico es básico para la vida de una persona física. Y Dios en su palabra nos manda a crecer. Creo que realmente no hay nada más trágico que un creyente estancado, un creyente que ha pasado mucho tiempo sin llegar realmente a la madurez. Y creo que todos nosotros estamos conscientes, hermanos, que si hemos crecido, no hemos crecido lo suficiente. Y a través de estos estudios, hermanos, vamos a analizarnos y a darnos cuenta si hemos crecido, y si hemos crecido, cuánto realmente hemos crecido. Creo que todos hemos visto a niños, ¿verdad?, retrasados de alguna manera en su patrón de crecimiento. Y realmente esto es una tragedia muy triste cuando vemos a alguien que no crece. Esto indica que hay un problema, pues normalmente se espera que se crezca física, mental, emocional y socialmente, pero cuando alguien no crece, hermanos, sabemos que hay un problema y no es normal. Aún en los niños, cuando vemos, ¿verdad?, que los niños se están desarrollando, están creciendo en altura, en estatura, pero vemos que hay cosas que parecen no ser normales en ellos, nos preocupamos.
Como mi esposa anteriormente cuidaba niños, recuerdo que en casa había un niño que ya estaba bastante crecidito, tenía una estatura aproximadamente tal vez como de 1 yarda, 36 pulgadas, y años, pues ya tenía 4 años y no hablaba. Y realmente yo estaba muy preocupado, porque normalmente los niños empiezan a hablar, algunos a los 8 meses, al año están hablando, no perfectamente, pero ya están hablando, eso es normal. Pero realmente yo me estaba preocupando demasiado hasta el punto que un día hablé con la mamá. Yo le dije, perdone, no la quiero molestar, pero realmente me preocupa. ¿No cree usted que le deberían de hacer una evaluación al niño? Y ella se rió. Me dijo, no, no se preocupe, me dijo, todos mis hijos son así. Bueno, y para mí no es normal. Ellos eran morenos y me dice, no, don't worry about it. All my kids are like that. That's normal to me. Ok, está bien entonces. Pues efectivamente ya tenía razón. No sé por qué, hermanos, pero no pasó mucho tiempo, a lo mejor algunos meses, cuando el niño verdaderamente empezó a hablar. Y después no había poder que lo callara, hermano. Parece que todo lo que tenía aguantado lo empezó a decir. Gloria a Dios, qué bueno, hermano. Pero lo que quiero decir con esto es que no es normal cuando no vemos un desarrollo, un crecimiento. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo madurar en términos espirituales? ¿Cómo se crece de la gracia? ¿Cómo maduramos como creyentes? Hemos tratado este tema en diferentes formas, hermano. Y quiero continuar analizándolo. Ahora quiero, con la ayuda del Señor, hablar sobre las claves del crecimiento. Permítame compartir al principio algunos conceptos que nos van a ayudar en el inicio. Primero, tenemos que identificar lo que no es crecimiento, para poder entonces entender lo que sí es crecimiento y cómo lograrlo. No sé a usted, pero esto a mí me interesa demasiado, más de lo que usted puede imaginar, hermano. Porque todos tenemos luchas. Todos tenemos áreas donde necesitamos continuar creciendo. Entonces, en primer lugar, el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con nuestra posición en Cristo. Eso es lo primero que tenemos que saber. Con eso, quiero decir que usted no crece hasta volverse cristiano. Volverse cristiano es un milagro que sucede instantáneamente cuando nosotros aceptamos a Cristo. No es un proceso. El nuevo nacimiento es algo repentino que ocurre en su vida cuando usted es colocado por Dios en el cuerpo de Cristo. En ese momento, cuando el Espíritu Santo viene a ser morada en usted, usted es colocado en Cristo, está en Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. No es un proceso, es un milagro maravilloso que sucede en un momento instantáneo. Aunque no lo sintamos, aunque no lo podamos entender, la Biblia lo dice así. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero el punto de hecho de la salvación es un momento milagroso cuando usted pasa de la muerte a la vida. La Biblia lo describe que nosotros hemos pasado, o más bien que el Señor Jesús nos ha trasladado de las tinieblas a su reino.
Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces el crecimiento espiritual no es una cuestión de su posición en Cristo. Usted es colocado en Cristo en el momento de su fe cuando creyó. Y en ese punto dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios que somos una nueva criatura. Dice la escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos nueva criatura. Usted se vuelve una criatura de inmediato, no es un proceso. Así de la misma manera cuando un niño nace, cuando una madre da a luz, nació y es instantáneo, hermano. Ese nacimiento es una nueva vida, una nueva criatura que nace en este mundo. El apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, el verso 10, dice que estamos completos en Él. Dice, y vosotros estáis completos en Él. O sea, no falta nada, hermano. Que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos completos en Cristo. Esto es en una posición. Pedro también dice que cuando usted se convirtió en creyente, usted recibió todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Ya nuestro hermano Marcelino habló sobre eso. Primera de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, cuando usted se vuelve creyente, usted es colocado en Cristo. Cristo llega a vivir en usted. El Espíritu Santo hace residencia en usted. Usted recibe toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Tiene todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y usted está completo en Él. Qué maravilloso, hermano. Estamos completos en Cristo. No nos falta nada. Posicionalmente todo está cubierto. Entonces, el crecimiento espiritual no es cuestión de su posición en Cristo. Estamos completos en Cristo, estamos colocados en Cristo. Somos de Cristo y Cristo habita en nosotros por medio de su Espíritu. Él nos ha dado todas las cosas. En segundo lugar, el crecimiento espiritual no es cuestión del favor o del amor de Dios. Algunas veces, algunos padres suelen decir a sus hijos, si tú haces las cosas bien, yo te amo. Pero no así Dios. Dios nunca diría una cosa como esa, hermano. Nunca haría eso. Dios nos ama sin importar lo que hacemos. De acuerdo con Romanos capítulo 5, Dios nos amó aun cuando nosotros éramos pecadores. Cuando estábamos alejados de Él, aún antes de que viniéramos a Cristo. Él fue el que nos buscó. Él fue el que tomó la iniciativa de reconciliarnos con Él. Nosotros estábamos perdidos. No es como dicen algunos que Dios, que el hombre busca a Dios. Algunos dicen estoy buscando a Dios o estoy buscando de Dios. Hermano, Dios es el que busca al hombre. Y cuando usted se vuelve creyente, Dios todavía lo ama a usted de una manera infinita. No hay medida, no hay calificaciones. Dios no tiene niveles graduales de su amor. Entonces, cuando usted se vuelve creyente, Dios lo ama de manera total como a uno de su familia. Qué maravilloso saber, hermano, que el amor de Dios es tan grande, tan maravilloso.
El anciano Juan en una de sus cartas dice, mirad, cuán grande amor Dios nos ha dado para que seamos llamados sus hijos. No es un tema de ganarse el amor de Dios. Creo que nunca llegaríamos nosotros a ganarnos el amor de Dios si fuera condicional. Usted no crece hasta llegar a estar en el favor de Dios. Eso es algo momentáneo que ocurre en la salvación. Dios nos ama de tal manera, hermano, que dio a su Hijo por nosotros, antes de que nosotros, hermanos, lo amáramos a Él. Entonces no se trata de ganarse el favor o el amor de Dios para el crecimiento. En tercer lugar, el crecimiento espiritual nada tiene que ver con el tiempo. Alguien dijo en cierta ocasión, el tiempo puede ayudarnos si nosotros reconocemos que en realidad no nos puede ayudar. Parece contradictorio lo que estoy diciendo, pero creer que con el paso del tiempo nosotros vamos a crecer o que necesitamos solamente más tiempo para que nosotros crezcamos, es un error pensar de esa manera. No se crece por el tiempo. De eso estoy totalmente convencido. En los años que tengo sirviéndole al Señor, he visto personas que tienen más años que yo y los he visto actuar como niños, con esa inmadurez. Entonces no hice el tiempo. Cuando el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Jesús, la Biblia dice que él se apartó y se fue a Arabia, donde pasó 3 años y medio, donde estuvo en la presencia de Cristo y el Señor le dio toda esa revelación. Después de que regresa el apóstol Pablo, vemos un hombre totalmente transformado. Pero ¿qué diremos? ¿Que fue el tiempo lo que lo transformó? De ninguna manera. Fue Cristo, fue la presencia de Cristo, no fue el tiempo. Aunque tenemos también que decir y añadir que para ello el apóstol tuvo que tomar una decisión. Ni siquiera podemos decir que fue el conocimiento que lo tenía. Fue Cristo, hermano, el que transformó a ese hombre. Entonces, mi tercer punto es que el crecimiento espiritual nada tiene que ver con el tiempo. Permítame resumir esto. Dije en primer lugar que el crecimiento no es un tema de posición en Cristo. En segundo lugar, no es un tema de ser amados por Dios. Y en tercer lugar, no es cuestión de tiempo. Hay gente que ha sido salvada, por ejemplo, por un largo periodo de tiempo y ha crecido muy poco. Me explico. Hay personas que durante mucho tiempo se les estuvo hablando del Evangelio y finalmente se convirtieron, aceptaron a Cristo. Pero vemos que estas personas que tardaron mucho tiempo para aceptar al Señor, tomaron poco tiempo para crecer. Se ve rápido el crecimiento. Y hay otras que creyeron rápido. Sin embargo, no crecieron rápido. Entonces, con esto vemos, hermano, que no es el tiempo. Hay personas que llegan a las congregaciones, hermanos, estoy hablando de creyentes que nunca han estado en la iglesia.
entregaron su vida a Cristo, pero quieren servir a Cristo, quieren aprender. Los vemos rápido dando pasos necesarios para el crecimiento. Están presentes en los cultos, prestan atención a las enseñanzas, empiezan a estudiar su Biblia aunque no la entienden en muchas de sus partes, pero quieren crecer. Se hacen preguntas, buscan respuestas. En poco tiempo los vemos ya participando en la iglesia. Y hay creyentes que tienen mucho tiempo en la iglesia y no participan. No por falta de oportunidad, sino por falta de crecimiento, ponen excusas. Yo recuerdo que en una ocasión, mientras se celebraba el Día del Pastor en la otra iglesia, era una costumbre, y estábamos conversando con los hermanos, y uno de ellos en la mesa me preguntó y me dijo: varón, ¿cuántos años tienes aquí en la iglesia? Yo recuerdo que en aquel entonces tendría como unos 5 años, no tenía mucho tiempo. Y yo, 5 años. Y me dijo: wow, 5 años, pero en 5 años tú has hecho mucho. Y el otro hermano responde y dice: sí, porque es que al hermano Domínguez le cae bien a todo el mundo, por eso. En otras palabras, lo que él estaba diciendo es que lo han favorecido, por eso es que está haciendo mucho. Y yo le dije: bueno, hermano, realmente ha sido la gracia del Señor obrando en mí, si es que algo estoy haciendo. Hermanos, crecer no es cuestión del tiempo, y no es cuestión solamente de querer hacer como dice una canción. Hay algo más que nosotros necesitamos entender. No es el tiempo en sí mismo. ¿Qué es entonces? Esto es importante, aquellos que están tomando notas, hermanos. Es el compromiso con los principios de crecimiento que hace la diferencia. Es el compromiso con los principios de crecimiento que hace la diferencia. Así que no medimos la madurez espiritual por el calendario, por el tiempo. Es cuando usted y yo, hermanos, ponemos en práctica, en otras palabras, la palabra de Dios. Dicho de otra manera, es cuando nosotros obedecemos. No es por falta de conocimiento. Muchos conocen, pero el conocimiento, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, envanece. En otras palabras, si no tienes cuidado, ese conocimiento lo que va a producir en ti es orgullo. Y luego encontramos personas que no practican lo que saben, pero quieren debatir. Entonces, mis amados hermanos, el crecimiento es el compromiso con los principios de crecimiento que hace la diferencia. Es cuando usted y yo estamos dispuestos a obedecer. Y ahí está uno de los problemas más grandes que enfrentamos: la obediencia. Creo que no es difícil de entender esto. Dichosos aquellos que cuando aprenden algo lo ponen en práctica. Jesús le dijo a los fariseos: no piensen que yo los voy a juzgar. La palabra que yo les he hablado, esa lo va a juzgar.
Ellos tenían conocimiento. Se jactaban en más de ese conocimiento. ¿Qué les faltaba? La obediencia. No, Jesús por eso los confrontó, hermano, y les dijo, sepulcros blanqueados. Y le dijo a sus discípulos que ellos ponían carga a la gente tan pesada, pero ellos ni con un dedo la querían levantar. En otras palabras, ellos enseñaban. Y Jesús no los reprendió porque enseñaban mal, sino porque no hacían, hermano, lo que ellos enseñaban. Entonces démonos cuenta de un problema entonces que podemos nosotros enfrentar cuando nosotros hacemos caso omiso de los principios del crecimiento. ¿De qué nos sirve saber, hermano, conocer la palabra de Dios si no la obedecemos? Mayor condenación. Porque la sabemos, la conocemos. Entonces vamos a entender poco a poco qué es lo que tenemos que hacer. Yo he dicho que de hecho cuando vamos a pecar, sabemos que está mal. Sabemos que va en contra de la palabra de Dios. Sabemos que a Dios no le agrada, que lo vamos a desagradar. Y con todo y eso, lo hacemos. ¿Por qué? Tenemos que buscar respuestas a todas esas cosas. ¿Por qué? ¿Queremos hacerlo intencionalmente? ¿No tememos a Dios? ¿O no amamos a Dios suficiente? Decimos que amamos a Dios, pero realmente cuando amamos a alguien no queremos estar mal con esa persona. Queremos agradarlo en todo tiempo. Queremos tener una buena relación. No queremos que la persona que amamos pase un mal rato, que se desagrade con lo que nosotros hacemos o con lo que nosotros decimos. Queremos realmente complacerla. En cuarto lugar, el crecimiento espiritual no es únicamente un tema de conocimiento. Creo que a veces equiparamos o consideramos como iguales la madurez espiritual con lo que sabemos, pero realmente esa no es la clave. Porque el conocimiento únicamente no es el punto. Y oiga bien, es lo que usted hace con lo que usted conoce. Permítame repetir esto. Es lo que usted hace con lo que usted conoce. Si nosotros tenemos conocimiento, pero actuamos contrario a lo que conocemos, ¿no le parece que hay un problema? ¿Cómo podremos nosotros crecer? De hecho, la Escritura dice, si alguno cree que sabe, no sabe como debería de saber. ¿Por qué? Bueno, creo que la respuesta es obvia. El que cree que sabe, se estanca. No admite que alguien le pueda enseñar. No admite correcciones. No admite que está falto. No admite que le falta conocimiento. De hecho, el conocimiento, hermano, no está basado solamente en una teoría. Es un conocimiento en el cual nosotros debemos de conocer aquel que es la verdad. Dijo Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
conoceréis la verdad. ¿No la verdad es Jesús? Él es la verdad. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, cuando el Señor habla de conocer la verdad, habla de conocerlo a Él. Habla de tener un conocimiento con Cristo. Es tener una unidad con Cristo, un compañerismo con Cristo, una relación con Cristo, una intimidad con Cristo. No es el conocimiento bíblico solamente. Hay quienes lo tienen. Aquellos que solamente poseen el conocimiento sin tener una relación con Cristo, eso produce orgullo en el corazón de la persona. Recuerdo que un día alguien me pidió que hablara con uno de sus hermanos porque andaba mal. Me dijo, por favor, habla con mi hermano, háblale de Cristo. Y un día lo encontré en la calle, aquel varón, y le hablé del Señor. Y me dijo, ¿qué me vas a decir tú a mí? Yo me conozco la Biblia al derecho y al revés, me dijo. Pero andaba mal. Y yo le dije, ¿no te has preguntado por qué estás así en esa condición? Porque tú dices que conoces la Biblia al derecho y al revés, pero no conoces al Señor de la Biblia. Hermanos, me he preguntado, la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, que discierne los pensamientos. Tiene poder. ¿Y por qué no transforma la vida de muchos? ¿No se ha preguntado usted eso? ¿Qué diremos? ¿Que tiene poder o no tiene poder? Yo creo que sí. Jamás me atrevería a dudar que la palabra de Dios no tiene poder ni que no es viva. Y entonces, ¿por qué no transforma los corazones? Porque hace falta una cosa. Hace falta la obediencia. Lo mismo podemos decir de la oración. Decimos muchas veces que la oración tiene poder. Sí tiene poder. Pero tiene poder en la vida de un hombre santificado. Por eso Santiago dice que la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Otras traducciones traducen tiene poder. Claro, porque es la oración de un justo. Un hombre que busca y vive tratando de agradar a Dios no es perfecto, pero vive buscando agradar a Dios. Lo busca con todo su corazón. No lo busca por interés, lo busca por lo que Él es. Es su Señor, es su Dios. Si te has preguntado por qué la palabra de Dios no te cambia, examínate. ¿La estás obedeciendo? Si no hay obediencia, no se puede producir un cambio. No hará efecto esa palabra. Permítame ponerle un ejemplo. Los conductores de autos, los que conducen, ¿de qué les servirá ver una luz roja? Saben perfectamente, todos sabemos, luz roja, peligro. Tú te pasas la luz roja y te estás exponiendo a tener un choque. ¿Cierto o no es cierto?
Pero ¿de qué sirve que nosotros veamos la luz roja si no la obedecemos, si nos pasamos la luz? ¿Hará un efecto esa luz? ¿Nos va a detener? ¿Verdad que no? No. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Está en la luz o está en nosotros? Está en nosotros que no obedecemos. No queremos tener un accidente, no queremos que nos pase nada, vamos a respetar entonces esa luz. Lo mismo se aplica a la palabra de Dios. Queremos un cambio, tenemos que obedecer. No obedecemos, no hay cambio, no hay transformación. No porque la palabra de Dios haya fallado, no porque la palabra de Dios no tenga poder, tiene todo el poder. Pero nosotros no lo obedecemos. Cuando un creyente se mete en un estado solamente de crecimiento teórico y no busca tener una comunión con Cristo, ese crecimiento, hermano, queda atrasado. ¿Por qué? Porque aún cuando estudiamos la palabra de Dios, es el Espíritu Santo el que nos revela, el que nos enseña, el que nos guía, el que abre nuestro entendimiento. Es Él. ¿No dice la Biblia que las cosas espirituales tienen que discernirse espiritualmente o entenderse espiritualmente? Conocer simplemente la Escritura no puede ser comparado con la madurez espiritual, aunque es necesario el conocimiento. Solo cuando esos hechos nos conforman a la imagen de Cristo, solo cuando permitimos que esa palabra venga a ser un efecto en nuestro corazón. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de la obediencia. Es entonces que nuestro conocimiento se relaciona con nuestro crecimiento. Otra de las cosas también que tenemos que entender es que debemos de considerar que el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con la actividad. Algunas personas creen que si han estado demasiado ocupadas en la iglesia, están activas o tienen mucha iniciativa, pertenecen a algún comité o a algún coro, a algún ministerio, pues entonces debe de ser que son personas espirituales. Ellos creen que esas son señales de crecimiento. Después de todo, han estado en la iglesia por mucho tiempo y como dicen algunos, algo se me va a pegar. ¿Será cierto esto? ¿Será cierto que si usted está demasiado ocupado, usted debe de ser espiritual? ¿Qué tan difícil, hermano, puede ser esforzarnos? Estar aquí en todos los cultos. ¿Qué tan difícil puede ser cuando venimos a adorar a Dios, levantar las manos y adorar a Dios? Creo que cualquiera lo puede hacer. Qué difícil es hacer oraciones o compromisos externos para que nos vean que nosotros
Somos alguien que ama al Señor, alguien que ha crecido. Eso cualquiera lo puede hacer con un poco de esfuerzo, hermano. Pero todas son cosas externas. Dios mira el corazón. Y no estoy diciendo que eso no sea bueno. Puede ser bueno, siempre y cuando la intención de nuestro corazón sea sincera. Escuche, nadie que estaba tan ocupado en la religión como los fariseos, hermano. Y nadie estaba tan alejado de la verdad como ellos. Eran personas muy ocupadas. En Mateo capítulo 7, verso 21, dice el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Quiénes entonces van a entrar? Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Señor, le podemos decir Señor. Aquí lo podemos decir muchas cosas y adorarlos. Pero el Señor conoce los que son suyos. El Señor conoce los que son sinceros. Él sabe aquellos que lo quieren agradar. Conoce a aquellos que están luchando, que tal vez no han alcanzado esa madurez y que fallan en muchas ocasiones, pero que están luchando, que lo buscan con todo el corazón, que se lamentan cuando fallan, cuando pecan, que lloran por su pecado. Dios está mirando todas esas cosas. Sabe. Prestemos atención porque la palabra de Dios dice claramente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Estas palabras realmente no las queremos oír, hermano. También Jesús dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, el verso 22, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hicieron muchas cosas, sí. ¿Y cuál fue el problema? ¿Por qué fallaron? ¿Por qué el Señor dice que nunca los conoció? Porque no obedecieron. No obedecieron. Escuche, el estar ocupado o muy ocupado ni siquiera lo califica para la salvación, mucho menos para el crecimiento espiritual. Podemos estar ocupados en muchas cosas y eso no es crecimiento espiritual. Es bueno estar ocupados, no estar ociosos, pero no confundamos eso con el crecimiento espiritual. Otra de las cosas es que el crecimiento espiritual también no tiene nada que ver con la prosperidad. Muchos piensan: si yo soy próspero, Dios me ha bendecido, significa que yo soy buen cristiano, que estoy agradando a Dios y por eso Dios me ha bendecido. Sí, Dios en su misericordia, hermano, nos bendice. Y puede ser que no nos haga falta nada. Gloria a Dios por eso. Pero eso no quiere decir que nosotros estamos agradando a Dios en todo, que nosotros hemos crecido. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a quedarnos hasta aquí. El tiempo realmente
se me ha terminado, pero vamos a continuar la próxima semana si Dios así lo permite. Póngase de pie. Padre, te doy gracias, Señor amado, en esta noche por la oportunidad que me has concedido de estar en tu casa y poder, Señor amado, enseñar tu palabra. Ayúdanos, Señor amado, a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores olvidadizos. Ayúdanos, Señor, a obedecer tu palabra. Que nuestro corazón, Señor amado, esté dispuesto siempre a agradarte en todas las cosas. Reconocemos, Señor, que no es suficiente nuestro esfuerzo. Necesitamos, Señor amado, el poder glorioso de tu Espíritu Santo obrando nuestro corazón. Ahora queremos ceder nuestra vida. Queremos ceder nuestra voluntad a ti, Señor amado, para que podamos continuar creciendo. No podemos hacerlo por nuestra propia cuenta, te necesitamos. Espíritu Santo, ayúdanos. Llévanos a los pies de Cristo. Danos un nuevo corazón, Señor, un corazón inclinado a ti, que te busque, que busque tu gloria y tu honra, Señor. Padre amado, gracias en esta noche te doy por permitirnos escuchar, Señor amado, la enseñanza de tu palabra. Ahora nos preparamos para retornar a nuestros hogares. Llévanos, Señor, con tu presencia. Guarda a mis hermanos que estarán viajando en sus autos y a cada uno de ellos que regresan a casa, Señor, protégelos, líbralos de todo mal. Favores que te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. A Él sea gloria, honra por todos los siglos. Y ahora que la bendición del Padre, la comunión del Hijo y la participación de su Santo Espíritu sea con todo su pueblo, desde ahora y para siempre. Y el pueblo de Dios dice: saludémonos los unos a los otros en el amor del Señor. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, hermanos. Que pasen buenas noches.